Muy buenas tardes, estamos de vuelta en el programa Coxijón, el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala. Nos acompañan Juana Batzibal, Daniel Pascual e Israel Macario para conversar sobre temas relacionados con las movilizaciones campesinas, las luchas y la resistencia. En el segmento anterior hablamos de valoraciones generales sobre la marcha que durante más de 9 días recién terminó, de más de 1.500 campesinos desde Cobán hasta la ciudad de Guatemala, con algunas de las reivindicaciones históricas del movimiento campesino guatemalteco. En este segmento nosotros quisiéramos hablar del tema de la tierra y de la política agraria. Tenemos poco tiempo para hacerlo, pero sí quisiéramos pedirle a nuestros panelistas que nos hablen un poco de su perspectiva de este tema de la tierra y yo diría el contraste que tiene cuando nosotros vemos en el pensamiento dominante referencias incluso hasta caricaturescas sobre la problemática de la tierra. Quisiéramos pedirles entonces que nos digan desde dónde se habla de la tierra cuando los campesinos y las campesinas, hermanos y hermanas guatemaltecas se movilizan. Quisiera pedirle en primera instancia a Israel Macario que nos hable sobre este tema. Vale la pena recalcar acá, me gustaría, mejor dicho, abordar en 3 momentos. Uno es de que es un problema histórico. Segundo es un problema filosófico, podemos darle de una cosmovisión maya, nuestra cosmovisión maya, ¿no? El tercero es el modelo y la perspectiva hacia el recurso o el bien tierra. Cuando hablo de que es un problema histórico, podemos pensar de por sí la tierra de hace más de 500 años, ¿no? La tierra era de nuestros abuelos, de nuestros padres, que en su momento utilizaban la tierra para una convivencia armoniosa, ¿ya? Y donde no hacía falta el alimento. Vemos hoy por hoy, hay una tendencia precisamente hacia la concentración, hacia la acumulación, que en los centros educativos, en el sistema educativo, lo que refleja es una conquista de la tierra, ¿no? Hacia nuestros abuelos, hacia nuestros padres, que nosotros no consideramos como una conquista, consideramos como una invasión, como lo que hoy por hoy tildan a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nosotros mismos, a querer cuando queremos recuperar la tierra. El siguiente que le decía sobre la forma de la concentración es triste y lamentable. Vemos cómo ven al campesino cuando intenta recuperar su tierra, cuando quiere accesar a la tierra, criminalizan toda una lucha, todo un proceso de resistencia hacia tenerla y hacia conseguirla. Es importante y es preocupante también ver la tendencia del Estado y los partidos políticos de querer proteger la tierra para explotarla, para contaminarla, y no ver como un recurso que permita vivir ya con armonía, que permita conseguir y cultivar los alimentos que nos interesa y que nos permita vivir, ¿no? O sea, hay una total contradicción entre tenerla y acumularla. Muchas gracias, Israel. Comenzamos a ver algunas de las contradicciones. Este tema de ¿para qué es la tierra? Para explotarla, para acumular, para convivir. Juana, ¿qué nos dice sobre este asunto? Sí, definitivamente hay 2 pensamientos diferentes que se ha instalado acá en Guatemala. Por un lado, el pensamiento filosófico cosmogónico de los abuelos y de las abuelas, que es la relación armónica de la humanidad, hombre-mujer, con la madre tierra, y la imposición de un pensamiento antropocéntrico que trajeron los invasores, en el cual se refleja que el hombre, y aquí hay que hacer mucho énfasis en que es el hombre como sexo, el que se apodera de la madre tierra y de todos los recursos que en ella hay, y por lo tanto de igual manera el hombre se apropia de la mujer.
Desde entonces se ve esa relación muy diferente pues entre el pensamiento cosmogónico y el pensamiento antropocéntrico, y a partir de ello pues el hombre visualiza en la madre tierra para nosotros como un recurso para la acumulación y de explotación. Por lo tanto, en ese sentido, a nivel del Guatemala hay una gran diferencia entre el pensamiento de cada pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente ellos ven como el elemento económico, entonces es la acumulación de riqueza que ha dado vida a todo un sistema capitalista, y con ese afán pues han ido despojándonos desde el momento de la invasión hasta hoy día, que no paran de estar desalojando, invadiendo y despojándonos de la madre tierra. Muchas gracias, Juana. Yo creo que aquí aparece como algo muy interesante nuevamente esta diferencia entre visiones del mundo, ¿verdad? La antropocéntrica que nos decía Juana, es decir, el hombre y el hombre, no es la persona humana, es el hombre en el centro de las cosas, y la otra visión mucho más articulada y mucho más, digamos, equilibrada, que viene de la cosmovisión maya. Entonces, con estas cosas que ya nos han dicho los otros panelistas, Daniel, ¿cómo ven ustedes, cómo ve usted este tema de la tierra que causa tanto problema? Nosotros vemos los diarios de estos días, vemos imágenes de caricatura, como yo decía, ¿verdad? Si repartimos la tierra, nos tocaría a cada uno una maceta, esta caricatura, por ejemplo. ¿Qué podemos responder a ese pensamiento que quiere ser dominante? Bueno, hay que decirlo, de hecho está en la actualidad dominando ese pensamiento capitalista, en la actualidad neoliberal. Tal vez escatar y ir concretamente a decir de que en Guatemala hablar de la tierra es hablar de poder. El que tiene acumulada la tierra también tiene acumulado bienes, o sea, bienes financieros. Y si tiene bienes financieros también tiene poder político, y si tiene poder político impone leyes, impone normas, impone una serie de condiciones. Entonces al final de cuentas hablar del tema de la tierra en Guatemala es hablar también de cómo está la relación de poder, y esto creo que hay que combinarlo entonces a lo que ya se dijo por los compañeros, y es que el pensamiento y la filosofía maya se refiere a que el ser humano es un elemento más de la Tierra, del planeta, dentro del marco de la cosmovisión. Entonces, cuando se analiza el tema de la Tierra y analizamos el tema de la cosmovisión, también tenemos que colocar el tema de qué cosmovisión se está imponiendo en este país. Y entonces comienza toda la parte ideológica del asunto. Hay una parte ideológica que quiere decir que la tierra, en primer lugar, sirve para producir y generar riqueza. No importa, ¿verdad?, cómo se va a utilizar, quién la tiene y a dónde se vende, para quién se produce, etcétera. Y eso entonces es en ese marco del modelo capitalista de acumulación de tierra, acumulación de capital, acumulación de leyes a favor de ese modelo de desarrollo, y por ende todo el resto de la población pasa a ser mano de obra barata de ese modelo, y la infraestructura que se crea es para ese modelo. Entonces nosotros creemos que ahí hay un elemento fuertísimo, que hay que combinar la parte cosmogónica de cómo vemos y cómo interpretamos el tema de la tierra, pero también en la parte de cómo el capitalismo, su pensamiento ideológico y cosmogónico que nos está imponiendo, ve como objeto, pero para acumulación de riqueza. Entonces, creo que ahí está la gran batalla. Muchas veces nos dicen a nosotros, bueno, es que la tierra en manos campesinas solo produce pobreza, a sembrar maíz y frijol, es una economía de subsistencia, no así la producción en gran escala, que es la que produce para exportar, genera empleo, y hay todo un discurso, toda una farsa detrás, porque entonces hacen ver que las tierras deben estar todo el tiempo en manos empresariales y que los campesinos no sirven, y por ende cuando hay una distribución de la tierra dicen que las tierras en manos campesinas vuelven a venderse.
pero lo que no dicen es que no ha existido una reforma agraria en Guatemala. Durante el tiempo no ha existido una nueva reforma agraria que no es solo distribución de tierra, es producción, es asistencia técnica, es infraestructura, es intercambio comercial, son semillas criollas, son producción agroecológica con fuerza de trabajo familiar y para la soberanía alimentaria. Ahí es donde cambia y quiebra el esquema cuando nosotros planteamos las propuestas, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel. Sobre este tema de la economía específicamente y de la economía campesina vamos a regresar en nuestro siguiente segmento, pero creo yo que todavía tenemos algunos minutos en este segmento y yo quisiera regresar con Juana para que profundice un poquito sobre este tema del hombre en el centro y de la relación con la mujer. Me parece muy importante como usted lo ha planteado. Sí, claro, precisamente porque como desde el pensamiento antropocéntrico pues se plantea que el jefe de familia, el jefe de la casa es el hombre, y desde esa perspectiva se apodera de todo cuanto existe en la madre tierra y sobre todo amparado desde la misma religión. No olvidemos de que de la misma Biblia viene imponiéndose esa filosofía de que el hombre pues es el jefe, es el que manda y la mujer debe de estar supeditada al mandato de él. Cosa que no es lo mismo lo que plantea la filosofía maya, que es la relación de la dualidad, el equilibrio y la complementariedad. Por supuesto, eso nos vienen a rechazar muchas veces también, porque en teoría la filosofía maya nos lleva hacia la sumisión de la mujer, pero eso porque lo ven ojos ajenos a nuestra cultura. Entonces, en ese sentido, si nos damos cuenta, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, se da a partir de esa perspectiva, porque bueno, ahora es mi mujer. Y desde ese momento que se casan hasta está el poner el apellido de, soy la señora de fulano de tal. Eso conlleva totalmente esa mentalidad de que yo soy propiedad de fulano de tal. Y entonces, como soy parte de la madre tierra, entonces él apropia a la madre tierra igual que a la mujer, que a los elementos que en la madre tierra existe. Entonces ahí es donde hay una gran contradicción entre lo que es la armonía, entre lo que es una relación de equilibrio entre hombre y mujer, pero particularmente entre humanidad y todo lo que hay en la madre tierra, porque en realidad nosotros no somos dueños de la madre tierra, somos parte integrante, somos ese microcosmos dentro del gran macrocosmos. Muchas gracias. A mí realmente me parece muy interesante ver cómo nuestro debate sobre la tierra queda tan superficial cuando uno lo compara con este tipo de reflexión que nos han compartido nuestros panelistas en este segmento. Nos obliga a decir que cuando hablamos de tierra estamos hablando de mucho más que esa parcela productiva y de mucho más que las medidas de productividad y de producción que generalmente dominan en el pensamiento económico en Guatemala y yo diría en todo el mundo, ¿verdad? Entonces se ve que la lucha es una lucha fuerte que hay que tener. Creo que hemos terminado entonces con este bloque. Vamos a despedirnos, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar entonces a hablar más específicamente de economía con nuestros panelistas. Este entonces es el programa Cotzijón, el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Nos vamos a una pausa y regresamos.